¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La semana pasada fue anunciado ante los senadores, diputados federales, gobernadores y diputados locales, fueron presentados los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana que presentó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. De esto y más vamos a comentar con usted. Vamos a decirle en primer lugar que las cosas también aquí en Puebla están harto calientes, son muy difíciles y ojalá y al nuevo presidente de la República le vaya bien. Vamos a empezar con un primer debatito muy ad hoc. A ver, se ha hablado mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación formales y demás, que es el virtual presidente, porque todavía no tiene la constancia de mayoría y ahí le empiezan a inventar situaciones, ¿no? Para mí, ya es lo primero que tenemos que dilucidar, oye, un presidente virtual, pues de ninguna manera, virtual son los muñequitos de Bugs Bunny que sacan y esos son virtuales, o el hombre araña, ¿no? Esos son personajes virtuales. Andrés Manuel López Obrador es presidente electo y yo me voy a atrever a hacer una primera distinción aquí con mi amigo el doctor y el doctor en psicología también, dos doctores directos, amigos, como verá usted que tengo siempre, ¿no? A ver, para mí ya es presidente electo y una vez que reciba la constancia de mayoría y posteriormente tome posesión será presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, porque habrá cumplido todos los requisitos que la misma Constitución exige para empezar a estar en funciones. Ahorita se me ocurre que es presidente electo ya, porque ya fue elegido, ¿no? Con independencia de cualquier cosa, el pueblo ya lo eligió, entonces es presidente electo. Que falten 5 meses, 6 meses, lo que sea, para su toma de posesión como presidente constitucional y que el INE se reserve algún tiempo y esto para darle el aval, no le resta la elección que hizo el pueblo de México. Bueno, hay algunas cuestiones que son formales que establece la Constitución. Quizá tú acabas de introducir una nueva categoría. Andrés Manuel es hasta ahorita un presidente elegido, no electo porque no le han dado la constancia de mayoría, que es el requisito que hace que el ganador se convierta en presidente electo. Y la asunción del cargo el día 1 de diciembre lo convertirá en presidente constitucional de la República. Está deteniendo la entrega de su constancia de mayoría una circunstancia generada por el PES, el Partido Encuentro Social, que es uno de los participantes en la coalición Juntos Haremos Historia, que ha impugnado la elección completa por el hecho de que va a perder su registro como partido político, al no haber reunido un mínimo de 3% del electorado. Pero otra cosa ha dicho Andrés Manuel en cuestión adicional, que no va a recibir su constancia de mayoría hasta que no se resuelva la elección en Puebla, que es una cosa muy interesante, porque a estas alturas que creo que Puebla en llamas, ¿estamos de acuerdo? Bueno, Puebla ya se puso en llamas por la actitud del morenovallismo, la actitud desvergonzada de cómo traficar con la elección, con todo lo que hemos visto. Por lo que se ve están dispuestos a sostener a costa de lo que sea. Ya hay asunción de gobernadora aquí sí electa, las fuerzas se reacomodan,
el sector empresarial, contraviniendo algunas posturas en el ámbito nacional. Aquí se está declarando partidaria de la gobernadora, el PRI está avalando. Entonces, todo eso son reacomodos de fuerzas políticas que están flotando dentro de este proceso de impugnación de la elección aquí en Puebla. Todo esto es quizá una cosa muy novedosa para todo mundo, como observador de la realidad, como analista político, como analista social, como lo que quieras. Todo está siendo cosa novedosa, ¿no? Entonces, estas dos circunstancias, la falta de la impugnación que hizo el PES para no perder el registro y la declaración que hace Andrés Manuel de no recibir su constancia hasta que no se arregle la situación en Puebla, bueno, son dos circunstancias no solo novedosas, sino interesantes para efectos de análisis político. Definitivamente es un ambiente enrarecido, pero más allá de los aspectos formales de la toma de posesión de López Obrador y qué término hay que usar ahora para referirse a él, si presidente electo, etcétera, a mí lo que más me llama la atención es que de facto es casi como si él ya estuviera gobernando. Si ponemos atención, él ha pasado de su agenda de campaña electoral a una agenda del gobierno que viene. O sea, desde el primer día en el que fue electo, ha seguido trabajando, ya preparando el próximo gobierno, como si él ya fuera presidente. Está estableciendo contactos, está relacionándose con diversos actores políticos, actores económicos, está empezando allá a definir su agenda ya de gobierno, derivada directamente de su agenda de campaña, y está perfilando lo que será el nuevo proyecto de nación cada vez más y más concreto, ¿no? Está nombrando cargos, configurando su gabinete y delimitando ya líneas bastante claras, todavía quizá no perfectamente detalladas, pero ya sería pedir demasiado, pero bastante claras sobre reformas profundas que vienen para el país, con respecto a la pacificación del país, con respecto al salario mínimo, la descentralización de nuestro país que tanta falta hace, etcétera, ¿no? La austeridad y demás puntos bastante importantes. Entonces, más allá de formalismos, a mí lo que más me llama la atención y que es bastante poco usual es que casi de facto ya está gobernando. O sea, si vemos la atención de los medios de comunicación, está más centrada en López Obrador, que todavía no es presidente, claro, que en Peña Nieto, que sigue siendo presidente, pero que pareciera que está totalmente invisible, ¿no? Casi a nadie le importa qué está haciendo Peña Nieto, qué no está haciendo. Es más, la atención de Estados Unidos está mucho más focalizada en López Obrador en estos momentos. La visita de los emisarios de Donald Trump realmente fueron con Peña Nieto nada más por protocolo. A quien realmente querían ver es a López Obrador, porque con él es con quien se van a concretar, por ejemplo, las negociaciones con respecto al Tratado de Libre Comercio, la cuestión migratoria, el tema de seguridad, el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo creo que también habría que saber leer ese punto. El hecho de que los reflectores estén con más asiduidad con lo que hace Andrés Manuel y que se deje un poco como a Peña Nieto, que sigue siendo el presidente constitucional. Es quien todavía puede tomar decisiones políticas y pudiera acontecer, pongamos por ejemplo el problema de los decretos del agua. Hay analistas que dicen, bueno, aprovechando la distracción de la sociedad mexicana en el Mundial de Fútbol y en el proceso electoral, por la parte trasera el presidente firma decretos. O sea, para no tener que discutir nada en cámaras ni tener la presión social, entonces le da vuelta al mecanismo constitucional. No lo hace ley, mediante un decreto hace lo que debió haber hecho por ley. O sea, por consenso.
Ajá, sí, no, así se evita la vuelta de discutir paso del proyecto legislativo por Cámara de Diputados, por Cámara de Senadores, con todo lo que implica, es decir, cualquier ley de manera natural por su paso en cámaras, pues por lo menos recibe miradas y críticas de la sociedad. Ahora lo que hace es darle la vuelta, irse por el atajo que le permite, de acuerdo con una atribución constitucional, optar por el decreto, con todo lo censurable que pueda ser, porque esas son ya decisiones unipersonales, que no se consultan con nadie, no se consultan con la República, digamos, al no pasar por discusión camaral. Claro. Entonces, este fenómeno que apunta el doctor, de que el aparato mediático de la República se concentra mucho en las actividades de López Obrador, sin que él tenga, sin que él sea el presidente constitucional, y se quede así medio en la oscuridad lo que está haciendo Peña Nieto. Bueno, yo creo que también tendríamos que, no por poner no los ojos, menospreciarlo. no, porque precisamente eso puede utilizarse como cortina para hacer cosas. Son 5 meses, van a salir cosas, pero en serio, complicadas para nuestra sociedad. Claro, ahora bien, fíjese que así en términos generales, antes de entrar un poco al detalle de las propuestas, ¿qué opinamos? Los medios de comunicación también desde el fin de semana pasado empezaron a anunciar 2 situaciones, que las cuentas de Moreno Valle iban a ser inspeccionadas, iban a ser juzgadas, ¿no? Las iban a sacar a la luz pública. ¿Se acuerda usted que había hecho una especie ahí de subterfugios legaloides el ex gobernador Rafael Moreno Valle, y que las cuentas iban a estar encriptadas? Bueno, yo creo que como parte de esta nueva manera de gobernar, ya salió que las cuentas de Moreno Valle van a ser puestas bajo la lupa. Y eso es bueno, ¿no? Porque tendrá que ser sometidas, y bueno, quizá por orden del presidente, un presidente Peña Nieto, pero tendrán que ser auscultadas, vaciadas, para que, por lo menos como negociación, ¿no? Yo creo que ya le metieron un calambre y le dijeron, a ver, o te calmas o puedes tener problemas, ¿no? Bueno, no sé cómo la ve aquí el doctor, pero es una propuesta de los legisladores, la bancada la que va a ser la bancada local de Morena. Es esa propuesta. Ahora, eso tiene que sopesarse bajo la cuestión de que la elección todavía está en veremos, la de la señora, y con el hecho de que Moreno Valle tiene su constancia de senador electo, lo cual, en la medida en que no se ha eliminado el fuero de la Constitución, le da esa protección, ¿sí? Que de alguna manera le sirve de blindaje por si las moscas. Entonces, tendríamos que pensar en que, dándose algunas cosas, pues el juego político va a estar rasposo, ríspido, medio se pueden calentar las cosas, ¿no? No es un juego más atorado que el pasado Mundial de Fútbol entre Croacia y Francia, ¿no? Va a ser un juego muy interesante que ver. Vamos a continuar después de un espacio que vamos a hacer, vamos a continuar con este tema que verdaderamente está que arde. Además, pues son imperdibles, son temas que toda la nación, como decía Samuel, la República habla y que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Finalmente, como siempre le hemos comentado, usted tiene la mejor opinión. Nosotros le decimos, y bueno, en nuestro sencillo y humilde quehacer y actividad política,
pues nada más se las ponemos a disposición. Por eso les decía, los directos amigos, que siempre ha sido un honor trabajar, bueno, ni trabajar porque no nos pagan, pero bueno, contar con las amistades de Samuel y de Saúl. Bien, regresamos.